traders, un muy buenos días con Marcelo. ¿Cómo están? Mucho gusto hablar bonito español. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el nuevo orden mundial y si el trading va a seguir existiendo cuando eso pasa. Es una pregunta espectacular. Ustedes saben que antes siempre hacía esto donde sacaba las preguntas. Ya que tengo un poquito más tiempo los voy a seguir haciendo. Esta pregunta viene de Romario Regalado. Ojalá eso no es tu apellido actual. Romario. Saludos desde la República Socialista de Perú. Bueno, Perú tenemos que decir la pronta República Socialista de Perú. ¿Crees que el nuevo orden mundial sigue existiendo el trading? Esa es una pregunta muy interesante porque hay varios. Una de las cosas que yo aprendí con el tema del trading es tratar de pensar afuera de la caja, ¿no? Como ver lo que está pasando actual de la situación y mirarlo desde arriba, donde veo las posibles situaciones donde puede pasar. Una de las cosas más importantes que he aprendido en el trading por el hecho de la carga emocional que uno tiene operando en la bolsa. Entonces me ha ayudado bastante con hasta las relaciones y me ayuda en tener como un nivel estático, un nivel bajo de éxito emocional, que sea positivo o negativo. Y yo miro a ver las posibles situaciones. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo bueno y lo malo, ¿de acuerdo? Si ustedes no vieron el video que yo hice sobre el nuevo orden mundial, el sistema financiero, los que mandan el mundo, lo llaman el Grand Reset 2030, básicamente donde no vamos a comer carne, no vas a ser dueño de nada, vas a estar completamente feliz, pero obviamente Bill Gates, que es el dueño más grande de terreno en todo Estados Unidos, él sí puede tener tierra, ¿cierto? El gobierno también, ellos sí pueden tener, son dueños de la tierra. Vamos a tener un reseteo financiero, un reseteo económico. En mi humilde opinión, muchos de los desastres que están pasando en este momento, no ambientales, sino de la economía y cosas financieras, en mi opinión lo están haciendo en propósito porque tienen que fracasar el sistema para montar el sistema nuevo, que es el nuevo gobierno centralizado. Todo el mundo va a tener que pagar impuestos altos para pagar para las cosas que ellos quieren gastar, porque el gobierno siempre hace las decisiones perfectas, ¿cierto? La pregunta es, bueno, si vamos a poder hacer el trading. Hay unas leyes que han querido pasar una parte del gobierno de Estados Unidos que son impuestos en las transacciones de las transacciones de la bolsa. Primero vamos a hablar de lo que posiblemente puede venir, que es el fracaso del dólar, el fracaso del imperio de Estados Unidos, el nuevo sistema financiero que vamos a tener. En el transcurso de ese proceso, la bolsa no va a parar de existir, todavía va a existir, solo que cuando nosotros invertimos en la bolsa, el valor de la ganancia que vamos a ganar va a ser menor porque la mayoría de nosotros lo hacemos en dólares. En otros videos les he recomendado que lo que deberían hacer es buscar ahorrar. Por ejemplo, yo prefiero oro físico, plata físico, el metal. La moneda preferida para mí sería, por ejemplo, el franco suizo. Si ustedes abren una cuenta de Forex en muchas compañías, yo recomiendo Pepperstone. Tienen principalmente, la compañía empezó en Australia, tienen una regulación muy buena. Si van a forexnospread.com, ojalá lo ponen acá en link, pueden ir ahí y abrir una cuenta. Y en estas cuentas de Forex pueden poner, como son operaciones en diferentes divisas, pueden poner una cuenta en francos suizos, ¿de acuerdo? Obviamente la cuenta no puede estar ahí vacía y sin operar de por vida, pero ahí pueden hacer cosas ahí. Eso es una idea para ustedes. Entonces, si en algún momento tenemos un problema con el dólar, que yo creo que ya estamos viendo eso, he reportado, por ejemplo, en mi Instagram, el costo de la comida en el mundo ha subido 40%, las tasas de inflación, que es la devaluación del dólar,
están en no puntos históricos, en récord, pero no hemos llegado a esos números que tenemos este año por 15, 20, 25 años. Entonces se está acelerando bastante el fracaso del dólar o la devaluación del dólar. Entonces si algo pasa con el dólar, nos podemos cambiar a euros. Podemos operar, por ejemplo, el DAX o el FESX. El FESX es un mercado que es muy similar al S&P 500. Nos podemos cambiar, podemos operar desde las mismas cuentas y obviamente podemos ganar en euros en vez de dólares. Eso no es un problema. El sistema, por ejemplo, que enseñamos en DTA se aplica a Forex si la gente lo quiere operar. Yo sigo no recomendando el Forex para personas principiantes por la regulación que falta, la manipulación en los mercados, etcétera. Pero obviamente se puede ganar dinero en el Forex, pero es un poquito más difícil para una persona nueva, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera cosa. Si tenemos una situación donde después de eso cae el sistema financiero o cae el sistema en general, ahí sí vamos, yo no creo que el sistema financiero se va a desaparecer, pero una cosa que puede pasar es que no es tan lucrativo operar como antes. Por ejemplo, si ponen una tasa de impuesto en las operaciones de futuros, obviamente todavía tenemos el apalancamiento muy alto, ¿de acuerdo? Y con ese apalancamiento tenemos la capacidad de todavía hacer mucho dinero. Entonces con el S&P 500, por ejemplo, si tenemos el mercado con un apalancamiento tan grande como el S&P 500, tenemos una situación donde todavía tenemos un espacio muy grande, Romario, para poder operar. Porque si ganamos el apalancamiento, por ejemplo, en el S&P 500 es 50-1, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos $1, si la bolsa del S&P 500 del futuro se mueve $1, ¿sí? Ganamos $50. Ese es el apalancamiento. Entonces, $1 de ganancia significa que ganamos 50. Pueden poner un costo de $10 y todavía funcionaría. ¿Sí me entiendes? Lo que a mí me preocupa, y esto es vamos a decir, lo que yo pienso que hay una posible situación que va a venir. No sé si ustedes han visto la diferencia del clima. Yo en Medellín, por ejemplo, yo fui al inicio de este año y la lluvia ya no es lluvia normal. Cada vez que llueve es como una tormenta que cae impresionante, ¿sí ves? Los socavones que estamos viendo, los edificios que se están cayendo ahorita, el de Miami. Es como la tierra se está desestabilizando. Lo dije mal, pero ustedes me entienden. Los volcanes, los terremotos, los huracanes. Entonces, yo creo que estamos llegando a un momento donde podemos tener fallas de infraestructura. Entonces, si falla la electricidad, obviamente no tenemos una bolsa, tampoco tenemos el Bitcoin. Esa es la razón también que a mí me gusta mucho invertir, por ejemplo, en monedas de oro o monedas de plata, porque yo tengo algo físico que puedo usar para poder comprar algo. Yo sé que es muy loco hablar de estas cosas, pero una cosa muy interesante, por ejemplo, Romario, es que hay un evento que se llama The Carrington Event, que era básicamente una tormenta del sol. Si no me equivoco, eran como en 1818, algo así, cuando tuvimos el sistema telegráfico de Inglaterra, del Reino Unido, cuando ellos todavía tenían control en el mundo. Esta tormenta del sol estaban quemando las líneas de electricidad en las calles. O sea, tú estabas caminando en la calle, podías ver que se estaban quemando literalmente los cables de electricidad. Entonces, ¿qué pasa si esto pasa otra vez? No solo no vamos a poder vivir del trading, porque la bolsa no va a existir, porque no vamos a tener electricidad, pero tampoco vamos a tener la capacidad de, llamar a alguien. Y el problema con esto es, los únicos dos lugares en el mundo donde construyen los transformadores para el sistema eléctrico es en Sur Corea y Alemania, ni Estados Unidos los construye. Los materiales físicos que uno conecta para hacer los sistemas de electricidad todavía se pueden usar porque eso no se quema, porque no tiene la electricidad corriendo en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces ellos tienen que agarrar los productos físicos, que muchas veces para la minería se necesita de la electricidad, o si no, necesitamos la electricidad para sacar el petróleo y la gasolina que lo montan en las camionetas que sacan los materiales. Pero encima de eso tenemos una situación donde el único lugar donde lo construyen es Alemania y Sur Corea. Entonces
Eso es un poquito más largo plazo. Yo sé que es muy loco, es conspiratorio y todo, pero yo, como me he entrenado en el pasado, ver como patrones, yo veo que algo está pasando ahora que no me cuadra, que estoy viendo unos cambios en el clima y cosas así que realmente no me cuadra. Pero si eso llega a pasar, obviamente no va a existir la bolsa. La sociedad que nosotros vivimos realmente va a estar un caos porque nadie va a tener electricidad. En ese momento, cuando vienen los zombies, si no tienes electricidad para poder hacer el trading, vas a tener muchos más problemas como buscar comida. Te conté toda esa historia, Romario, para poder decirte que si llegamos a ese punto, no nos deberíamos preocupar porque vas a tener que estar preocupado para comer algo en vez de hacer el trading, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están básicamente los tres planos que yo veo. Obviamente, si cae el dólar y algo pasa con el dólar, que seguramente va a ser la primera vez que pasa, el mismo sistema que nosotros usamos, especialmente porque te enseñamos, por ejemplo, a mirar el precio de cómo operar y analizar el precio, no indicadores, podemos cambiar al FESX o el DAX, por ejemplo, y ganar en euros, ¿de acuerdo? Otra opción sería operar algo como CFDs, que es como un futuro de Europa, piénsalo así, y también operar de esa manera. Entonces, y bueno, y la última opción, que yo creo que va a pasar por ahí en los 2030 más o menos, si no hay electricidad y no puedes hacer el trading, vas a tener muchos más problemas bastante graves. Entonces, eso es más o menos como veo esa situación con el nuevo orden mundial. Obviamente, si hay un gobierno coin que sea, no sé, mundial coin, mundial digital, dólar, no sé, todavía va a existir la bolsa y todavía vas a poder operar, pero obviamente vamos a tener el lío de los impuestos y la burocracia que muchos de ustedes viven en España, en Colombia, en México, en Argentina, que en Estados Unidos todavía no tenemos, además que estamos yendo en esa dirección. Entonces, déjame saber si tienen preguntas sobre eso. Espero que sí te respondí la pregunta porque yo sé que fue como un poquito una explicación, pero igual me gusta hacer eso para ustedes. Dejan su like acá en el video si les gustó todo. No olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima.